Bueno, y esta tarde vamos a tener el privilegio de ahondar sobre uno de los temas que siempre tocamos y que tiene que ver con la educación, y para ello vamos a hablar con una doctora en educación y profesora. Analía Umpierres desde Olavarría nos saluda. ¿Qué tal, Analía? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por darnos estos minutos y este tiempo tuyo para charlar. Yo decía cuando arrancábamos sobre uno de los temas centrales, ¿no? Porque parece que le adjudicamos a la educación el rol de transformar el mundo como si la educación estuviese aislada de la sociedad. Sí, esa es una de las primeras cosas que uno por ahí tiene que empezar a entender, que la educación puede ser parte de un proceso de transformación, pero no se le puede achacar como responsabilidades que no son exclusivamente suyas. Digamos que no se puede pensar que la educación en sí misma va a traer los males o va a traer los buenos resultados, sino que debe ser analizada en el contexto de procesos sociales, históricos, culturales y estructuralmente económicos que van a definir políticas en general que van a hacer de la educación un espacio de transformación o un espacio que va a estar más acotado hacia la reproducción o a la dominación. Claro, Entonces, por eso, claro, cada época, cada proyecto político también define eso. Claro, y una de las cosas, digamos, desde el sentido común que se instala es que si cambiamos la educación, resolvemos, transformamos. Hay que transformar para salir de estos problemas. Y ahí sí que se coloca en un lugar a la educación y a los educadores, que es de riesgo, porque solamente pensar en esa variable nos condiciona mucho la tarea y nos responsabiliza de zonas que son absolutamente ajenas al trabajo que se hace en las escuelas, ¿no? Con respecto al rol de los educadores hoy día, también hay como una mirada condenatoria, ¿no? Especialmente en esta gestión de gobierno donde se lo estigmatiza, bueno, se habla del presentismo, de los ausentismos, se habla de las carpetas médicas, y son un montón de cuestiones que así tomadas como datos o variables nada más, sin tener en cuenta los contextos, sin analizarlos en profundidad, tienen la intencionalidad obviamente de condenar desde la opinión pública a un rol fundamental y al que paradójicamente le adjudicamos una enorme responsabilidad, porque en definitiva creemos en la escuela. Claro, creo que esto es como, sí, poner a la sociedad, digamos, en disposición para juzgar a los docentes, sin encontrar aún los docentes espacios reales de trabajo con reconocimiento profundo de la tarea. Si bien yo creo que hubo una recomposición muy importante en términos salariales en el gobierno anterior, no se llegó a trabajar sobre la construcción del puesto de trabajo y las condiciones, no se mejoró en muchas de las cosas, muchos de los aspectos que desafían a la tarea de los docentes cotidianamente, como por ejemplo el número de estudiantes que tienen sentados enfrente, o las condiciones de infraestructura. En muchos casos tenemos escuelas y se han empeorado, profundizado en los últimos 2 años, pero a los docentes, digamos, se les sigue asignando una responsabilidad enorme sobre la formación de las generaciones del presente y del futuro, pero no se reconoce en términos de tarea. Yo no quiero decir profesional porque se asocia luego rápidamente a la construcción de un profesional independiente. En nuestro caso, nuestra tarea es una tarea colegiada, una tarea que debe ser pensada como colaborativa y debe ser pensada como colectiva, no independiente, no individual como el profesional liberal tradicional. Por eso me cuido por ahí de asociar a esa imagen que es propia de una mirada donde uno es expuesto a pensarse como un sujeto autónomo, y nosotros trabajamos en el marco de un programa y de proyectos y de políticas que atraviesan las decisiones del Estado y en el plano de las instituciones, de los proyectos que la propia institución defina. Claro, exactamente. Nunca es una tarea individual, profesional independiente.
No, porque si no estaríamos tergiversando el término autonomía. Si bien desde nuestra posición de la educación, por lo menos desde la mirada progresista, apuntamos a un sujeto autónomo, a una educación emancipatoria, esa autonomía, como dice Freire, no se da en la inexistencia del tener. Claro, claro. Y por otro lado, la necesidad de esto, de desarrollar nuestra tarea en vínculo con nuestros colegas, con nuestros compañeros, con los estudiantes, con los padres, con la comunidad, digamos, nunca es una tarea individual, que por ahí el término profesional se asocia a lo individual. Claro. Me parece que aquí el reconocimiento del docente como un experto, como en este sentido amplio de que es colectivo, como un profesional colectivo, un especialista, y por otro lado pensar en la tarea del docente como un constructor de visión de futuro, digamos, en términos de definir y compartir un proyecto, en este caso de país, que se desarrolla en las aulas, ¿no? Es una tarea netamente política que debe ser asumida con toda la seriedad y responsabilidad de estar trabajando en el presente y también con un horizonte de futuro, ¿no? Y el docente no puede estar ajeno a las construcciones que se van dando en este momento a través de qué lugar se le está proponiendo la educación. Y básicamente se está pensando en un escenario donde la educación sea un bien más de consumo y sea posible de ser comprada, por lo tanto, me parece a mí que estamos en un contexto muy desfavorable para la educación pública, ¿sí? Y lo que tenemos que poder generar son espacios de resistencia para ampliar el horizonte de lo público y poder llegar, digamos, y garantizar una educación de calidad para todos y todas aquellos que de otro modo no tendrían acceso a la educación, ¿no? Sí, porque nosotros vivimos una realidad. Hoy mismo yo charlaba con una compañera acá de la radio que venía de la facultad de retirar un libro de la universidad pública y decía: yo siempre me asombro y valoro tanto, ¿no?, lo que tenemos, que es la educación pública gratuita y de calidad. ¿De qué manera, Analía, se pueden generar como esas redes de resistencia ante este embate evidente que tiene que ver con el achicamiento del Estado y por ende de la educación y a esta profesionalización, entre comillas, que tiende a reivindicar lo privado por sobre lo público? Yo no le encuentro mucha más alternativa que salir todos juntos, digamos, los docentes, los estudiantes, los no docentes a la calle, reclamar, develar este interés y esta intención. Yo siento, al menos en Olavarría, cierto estado de letargo y de anestesiamiento, como que todo, bueno, lo vamos a ir viendo por la tele, que se disputa en otro espacio. Me parece que si no tomamos nota de que podemos dar otro rumbo, pero que tenemos que dar batalla, va a ser muy difícil de que no avancen más, porque de hecho ya hubo un recorte muy importante al presupuesto asignado para el 2018, por ejemplo, para las universidades, pero en el caso de los otros niveles educativos, lo que vemos es una chica en los recursos para los comedores, una transferencia en el caso, por ejemplo, de Olavarría, de los comedores escolares administrados ahora por el municipio, una transferencia a los particulares responsabilizándolos, o sea, a los padres, a las familias, responsabilizándonos del mantenimiento de las escuelas. Digamos, históricamente la escuela se construyó sobre la cooperadora, digamos, o se sostuvo con las cooperadoras, pero en este momento la naturalización con la que se aplica esto de hacerse cargo la comunidad del mantenimiento del edificio, de la infraestructura, de los recursos, es terrible en la medida en que hay sectores de familias, sectores de la ciudad que están viendo cómo resuelven el tema del alimento. Sí, ¿no? Primero comer, después pensar. Claro. Entonces las desigualdades que se van profundizando entre instituciones educativas, entre lo que uno puede ofrecer en la escuela, ¿no? Y la naturalización con lo que la escuela lo toma también, como que es algo que hay que hacer. Me parece que el camino es en principio y a la par, la resistencia saliendo y reclamando y visibilizando, y por otro lado hay una batalla a ganar que es es una batalla ideológica,
¿no? Más bien pensando cómo hacer para que se pueda traducir en otra lectura del mundo por parte de los que más lo sufren. Claro. Que no sigan sosteniendo un discurso que va en contra de sus propios intereses. Claro, pero para eso, en ese sentido creo que la educación puede, si bien no es la hacedora de todo, la educación puede como despertar o detonar esos procesos de emancipación que arrancan desde la conciencia, desde decir, bueno, este destino no es inexorable, no soy pobre porque el destino quiso. Claro, me parece que ahí sí, y ahí lo que me parece que hay que profundizar es el trabajo al interior de las instituciones formadoras, tanto de los docentes como de los profesionales en general. Digo, nosotros tenemos unas facultades dentro del campus que no saben, por ejemplo, que mañana y pasado vamos a tener paro los docentes universitarios. Digamos, me parece que es una deuda que tenemos hacia el interior, como que se ha fragmentado como esta mirada y esta responsabilidad sobre mantener, en este caso, lo público como algo colectivo y que se mantiene por la lucha de cada uno y todos los que estamos cercanos o más lejanos, porque uno puede pensar, ya resolví mi situación, ya está, me recibí, o terminé el secundario, pero en realidad tenemos que pensar en el conjunto de la población y sobre todo en los que menos recursos tienen para disputar estos espacios. Me parece que eso tiene que ver también con esta lógica que se ha instaurado especialmente a partir del 24 de marzo del 76, del fuerte individualismo, del encerrate, replegate en vos mismo, o de romper todo lo que sea colectivo, los lazos sociales, y entonces uno va, como vos decís, alcanzando sus propias metas sin pensar en cómo puede uno, a través de esos logros personales, contribuir al cambio social, porque si transformamos el mundo, transformamos las condiciones de vida de todos, incluyendo nosotros. Claro, esto me parece a mí que una de las cuestiones que más difíciles que no han tenido resolución son estas tensiones entre los unos y los otros, ¿no? En donde los unos, que son los que están más cercanos habitualmente a los espacios de toma de decisiones, no consideran que los otros tengan que llegar a donde uno está. Y me parece que la educación pública, y especialmente en la universidad, que es donde yo trabajo, más, porque también trabajo en un terciario, no se ocupa de profundizar el análisis social sobre la exclusión o sobre la desigualdad. Me parece que, y esto sí en el gobierno anterior estuvo más instalado, al menos discursivamente, y especialmente como me muevo mucho en el área de la extensión, pensando en la universidad, en el territorio, la urgencia de trabajar desde los problemas sociales, desde las condiciones y condicionantes para el bienestar común. Me parece que la universidad al menos había tomado un cariz y un cierto horizonte, al menos minoritario, pero estaba respecto de la responsabilidad que nos corresponde por estar en estos espacios en relación al bienestar común o al bien común. Me parece que eso sí no logró hacer demasiada huella en estos últimos 10, 15 años, aunque hay todavía espacios en los que venimos disputando esta mirada. Recuperándola, claro. Sí, claro, porque uno podría decir, bueno, entre el 76 y el presente transitamos muchos espacios, hay mucha huella todavía. El otro día yo en una clase decía cómo es posible que pasados tan pocos años en periodo de dictadura y pasáramos tantos años en democracia, no hemos logrado superar al interior de las instituciones educativas, pensando básicamente en el sistema educativo en general, esta mirada autoritaria que se tiene como construcción y formato, ¿no?, de la escuela. Sí. La escuela tiene una matriz que es, no digo que no existan situaciones más democráticas, pero hay una matriz estructural de la educación que es primaria y secundaria, que se monta sobre una mirada autoritaria, y donde la educación es disciplinadora, básicamente, aun cuando se haga con cariño. Sí, tal cual. Es así, es difícil salirse de esas estructuras. Claro. Y también pensaba, cuando te escuchaba, que el pensar ha sido concebido históricamente como una práctica desigual, y me parece que hay como ahora una tendencia a esa universidad elitista. ¿Y por qué va a estar vinculada con el territorio? Si, bueno, que los que están
están para, los que estudian están para pensar y los otros están para hacer otros trabajos. Claro, por eso yo digo, no se ganó, se conquistó terreno, pero no se ganó esa batalla. No se ganó. Y desde los discursos, digamos, dominantes, una de las cuestiones que por ahí resurgen es esto de universidades, que es un poco el discurso de Macri en cercanías a su asunción, esto, universidades por todos lados, esto es una locura, junto con presentar a los extranjeros que vienen a estudiar como unas personas que deberían ser o sacadas o se les debería cobrar, digo, una cantidad de elementos en torno de la exclusión y la universidad para pocos, digamos, claro. que esto fue una ganancia, creo que fue una conquista, sí. Una ganancia en términos de ampliación, las universidades que se crearon, los espacios de formación, la apertura y los espacios donde la universidad se abre, que en realidad debiera ser muchísimo más, hacia las necesidades de la comunidad. Me parece que eso es algo que nos va a costar muchísimo sostener, especialmente por falta de recursos. Claro. ¿Y cómo hacemos, Analía, vos como experta, doctora en educación? Bueno, pero no garantiza. No, sí, bueno, no garantiza, pero el saber abre la cabeza y la educación siempre genera más educación, como decimos nosotros, los educomunicadores por lo menos. Digo, ¿cómo hacemos para deconstruir este mensaje tremendo que es que se resume en esa palabra meritocracia, ¿no? Esto de que si vos querés podés, y el esfuerzo y la voluntad, y cómo hacemos para que la gente también comprenda que el pibe que no comió desde que estaba en la panza de la madre ya está en desigualdad de condiciones, no puede tener las mismas oportunidades, ya de entrada arranca mal, en desventaja. Yo creo que una de las cosas que tendríamos que revisar es qué entendemos por el otro, ¿no? ¿Quién es el otro? Se ha construido una mirada de naturalidad sobre la desigualdad que deviene en exclusión, sobre la que no se piensa, digamos, como que es una posición política finalmente, es una posición en la que yo me paro y defino para quién es qué cosa. Yo no creo que se pueda conquistar eso si no es con mayores procesos de reflexividad y de programas específicos que estén incluyendo, porque en realidad creo que el enojo tal vez de muchísima gente de sectores medios y sectores populares que votó en contra del kirchnerismo tuvo que ver justamente con la oportunidad que se abrió para grandes sectores de compartir accesos que hasta entonces eran solo para algunos. Claro. Me parece. Sí, ¿Cómo se puede ganar eso? Es una batalla cultural, básicamente. Me parece que tiene que ser un proceso que no sé si es posible realmente, pero entiendo que va por ahí, de pensarse de otro lugar, pero también de generar y sostener espacios donde haya ampliación de derechos. Digamos, en la medida que haya ampliación de derechos, donde ya no haya que reclamar por el agua, o que por la comida, por el techo, y bueno, podremos tener una ciudadanía más integrada, probablemente, y con procesos, me parece que estamos muy lejos en este momento, sobre todo por el cierre de trabajo, de fábrica, la recesión económica, digo, me parece que estamos como muy lejos, pero con un proyecto político inclusivo, que piense en los ciudadanos como ciudadanos de derecho, entre ellos el derecho a la comunicación, me parece que ampliaría las posibilidades de una ciudadanía y un debate político que hoy por hoy no está en ningún caso cercano. Y la clave debe pasar por esto que hablábamos hoy, ¿no? Asumirnos como sujetos históricos, como sujetos protagonistas de nuestra propia cotidianeidad, como dice Semmelman, eso de transformar desde lo micro, porque el poder va a estar siempre. El tema es redireccionar su fuerza, porque salirnos no podemos. Y también ser parte de creer que podemos transformar, porque
Es bastante dramático la lectura o la escucha que uno tiene sobre el fatalismo, sobre cómo, bueno, pero en realidad, ¿y qué vamos a lograr acá? Nosotros, en este lugar. El otro día algún relato de un estudiante que vive en un pueblito cercano a La Barría, donde en esta principio de año, una de las cuestiones que se anuncia es que se va a cerrar la escuela secundaria, que es una escuela de integración, digamos, donde viene gente de todas las zonas, de los campos de la zona, y es un pueblo que no sé si tendrá 200 personas, la verdad, y hacen una marcha, y finalmente no cierran, ¿no? Y yo les decía, bueno, fíjense que uno podría decir, Espigas, ¿a quién le importa Espigas? ¿Quién va a ver esta marcha en Espigas y no hacerlo? ¿No? Sí. Y sin embargo la comunidad se reúne, escribe, lucha y logra que la escuela se mantenga. Me parece que para mí fue un ejemplo interesante de reflexión con los propios estudiantes sobre esta fatalidad en lo que uno queda finalmente recluido en su casa, que esto es un poco el planteo del retorno a los 76, recluido en su casa porque en realidad no vale la pena. Me parece que hay que recuperar en eso sí la esperanza y la fuerza de la lucha, pero necesitamos también políticas de Estado que sean inclusivas. Claro. ¿Sí? Me encanta escucharte y pensaba, ¿no?, en esto de que creo que el error es o la distorsión se produce cuando perdemos de vista los derechos humanos. Como la educación, como la comunicación, eso de que no siempre sean las mismas voces las que hablan, como dice la filosofía, la verdad es hija del poder, visibilizar los que siempre estuvieron invisibilizados, es tarea de la comunicación, es tarea de la educación. Y a propósito de eso, quería destacar y charlar un poco acerca de tu trabajo en el marco de la Universidad Nacional del Centro, de la UNICEN, en contextos de encierro. Imagino, porque también he vivido experiencias donde hay incluso alumnos que son detenidos, personas privadas de la libertad, a los que muchos sectores de la sociedad piensan que es una aberración que tengan derecho a ir a la facultad a cursar. Eso es a veces terriblemente dramático para escuchar y es hiriente, ¿verdad? Sí, es terrible. Creo que son dos batallitas. Una es adentro de los servicios penitenciarios y otra es adentro de la universidad misma. Más allá del público en general que nos mira. Lograr que la universidad entre a la cárcel lleva un esfuerzo importante porque si bien hay un interés por... no sé si es un interés real o es un interés interesado de que la universidad esté adentro de la cárcel en función de mostrar que el servicio penitenciario se compromete con la educación y con lo que el propio servicio llama la reinserción, que nosotros llamamos en realidad es restituir derechos, nada más, o acceder a derechos, en este caso a la educación. Y bueno, poder trabajar y poder ganar territorio ahí, poder tener nuestros espacios propios, los materiales, que los profesores ingresen, es un desafío, porque siempre hay penitenciarios muy amables y también hay otros que van a buscar que uno no permanezca. O que uno desista. Que se desaliente o que se asuste. Claro. O hay muchos obstáculos como esto de el estudiante no llega. Nosotros trabajamos básicamente adentro de los penales, solamente salen a rendir examen. En nuestros casos, al principio empezaron a asistir a clases, pero Sierra Chica está a alrededor de 15 a 20 kilómetros de La Barría, de la sede nuestra, entonces llegar es muy complicado porque además se mueven con guardia, vehículo, nafta, o sea que salir es muy difícil, no lo estamos logrando ya hace muchos años, pero sí que vengan a rendir examen. Y la otra cuestión, que digamos más allá de, bueno, una vez que entramos, que damos clases, es que la universidad entienda que esos son alumnos, tan alumnos como los otros alumnos. Digamos, la universidad en su conjunto, digo, no particularizo, hay instancias en que tenemos mucha buena receptividad y digamos mucho apoyo, porque en realidad son programas que dependen uno de la universidad y otro de la Facultad de Ciencias Sociales, por lo tanto son programas institucionales, no es que somos un grupo de gente con onda que vamos a la cárcel, es la propia universidad que dice, o la propia facultad que dice yo voy a trabajar en este ámbito. Claro. Sin embargo, en la vida cotidiana
los y las estudiantes detenidos no son percibidos con todos los derechos que tienen los estudiantes. Qué sé yo, por poner un ejemplo, deportes. Los estudiantes regulares tienen acceso a oportunidades deportivas. Los estudiantes detenidos, bueno, para lograr que tuviéramos algún recurso en esa área, bueno, es toda una disputa de varios años. O, qué sé yo, los derechos políticos, o, no sé, el acceso a los materiales, o, no sé, y podríamos enumerar. Digo, que se los vea, o, qué sé yo, alguna actividad que se organice y que se los tenga en cuenta, como que para ellos también debería ser. Y también pensaba, cuando te escuchaba, Analía, esto de derribar prejuicios con respecto a todos los actores sociales, ¿no? Porque como vos decías, bueno, hay penitenciarios bien dispuestos y que tratan de colaborar, dentro de la policía puede pasar lo mismo, ¿no? Dentro de esos espacios que uno a veces, bueno, prejuzga como que cómo haces ahí adentro. Sin embargo, uno se encuentra con gente que está interesada en transformar el mundo a partir de esos sujetos y eso hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, no, mejor en esos espacios no me meto porque no se puede. No, claro. Y hay mucha gente que tiene una visión de que su tarea, digamos, más podemos discutir la cárcel tiene un propósito o no, pero bueno, la cárcel está. Sí. Y hay gente que quiere como construir su tarea, digo, hablando de penitenciarios, desde el respeto. Claro. Pero digamos, la dificultad más grande que nosotros tenemos es cómo prevalece siempre el concepto seguridad, y sobre la seguridad no hay posibilidad de discusión. Claro. Entonces, no, esto es una medida de seguridad, por su seguridad, por la seguridad, el muchacho está en buzones, el muchacho está castigado y no va a salir, o lo que fuera. Y en el caso de la propia universidad, uno disputa con el conjunto, digamos, podemos hablar de autoridades, estudiantes, compañeros docentes, no docentes, una carga de prejuicios muy alta en muchos casos, y una falta, yo lo que creo que lo que más difícil y que más obstáculos pone es la invisibilización de este grupo que son estudiantes de la universidad, pero que no son plenos de derechos como el conjunto de los estudiantes. En ese punto es el que, bueno, en los dos casos, digamos, tenemos que seguir trabajando. Claro. Me quedé pensando en esto de la seguridad y esta concepción que tenemos, ¿no?, sobre la violencia. Hace poco entrevisté a una mujer que es la secretaria académica de la carrera de criminología mediática de la Universidad Nacional de La Plata, que se llama Azucena Racosta, que ella tiene una larga trayectoria, que trabajaba para los medios nacionales televisivos cuando fue el tremendo motín de Sierra Chica, aquel emblemático. Bueno, y ella vio esa realidad y dejó su tarea como periodista y empezó a trabajar y a militar por los derechos de las personas privadas de la libertad, cuya experiencia es impresionante porque dedicó su vida a eso. Y me decía una cosa que siempre me quedó pensando: ¿qué dice la gente cuando una persona viola? Cuando un tipo viola a una chica, a un chico, a una persona, y dice, bueno, ahora va a ver cuando vaya a la cárcel lo que le va a pasar. Lo que le espera. Lo que le espera. Entonces yo pensé cuando me dijo eso, si no entendemos que la violencia no se erradica con más violencia, vamos a terminar todos metidos en esta tremenda ola de brutalidad, y no hay futuro posible así. No, y no hay, y lo que es más dramático, no hay futuro para el que está preso, es como que hay muy poco futuro, la verdad, en muchos sentidos. Y lo que el escenario del presente en esta avanzada terrible neoliberal es justamente el crecimiento de las cárceles. Yo trabajo dentro de cárceles desde 2008, y el crecimiento, hoy estuve en una unidad que en ese momento había 600 personas y en este momento está rondando las 1.500 y no tiene ese cupo. Hoy mismo había si mirás en página 12 hay un artículo de cómo las cárceles en Estados Unidos son un formato del presente de la esclavitud. En realidad las cárceles son privadas y son grandes negocios. Uno de los grandes negocios, y también hay varios autores, sociólogos como Waquan que lo trabaja, es como la cárcel es
un espacio, es una industria sin chimenea, es una industria, y la seguridad es una industria, y es parte de la oferta laboral, digo, de la formación de penitenciarios, Sí. de policías, de puestos de trabajo para los mismos sectores que o están adentro o están afuera, o buena parte de ellos, Exactamente. ¿no? Y por otro lado, separar a cantidad de mano de obra que no tendría lugar de trabajo, digamos, que también Expulsado del sistema, que sobran. es parte de la construcción de este modelo de Estado. El neoliberalismo necesita de las cárceles que crezcan, que se fortalezcan y que sean más duras, más extremas. En ningún caso pensar en una cárcel que construya saber, que la persona salga formada en algo, que tenga un proyecto de vida, que haya un sostén para cuando egrese. Digo, me parece que en eso sí me cuestiono todo el tiempo, bueno, ¿y qué más? Porque vamos a dar esto, ofrecemos esta extensión, y cuando salga, ¿qué hace esta persona? Sí. ¿A dónde va a ir a buscar? ¿Dónde va? ¿Quién le va a dar trabajo? ¿Quién le va a dar una oportunidad? Y de hecho, hubo un crecimiento importante durante el gobierno kirchnerista, especialmente el gobierno de Cristina Fernández, sobre cooperativas de liberados, y lo que estamos viendo, por lo pronto, yo no tengo acceso a ninguna de ellas, pero viendo digamos, siguiendo este trabajo, como lo vemos en general, como las cooperativas quedaron libradas a su suerte, buena parte de ellas. Digamos, como no hay programas que los sostengan o que compren su producto, o que, digamos, cuánto de esto que era una construcción colectiva, independiente, pero enlazada y en red con otras cooperativas o con consumidores que sean los destinatarios de lo que uno produce, es muy difícil sostenerse. Claro. Entonces, me parece que estamos en una situación también crítica en relación a las cárceles, las condiciones de vida de las cárceles, los destinos de las personas que están allí. Y bueno, no quiero ser tan... Es que no podemos ser muy optimistas, ¿qué vamos a hacer? Pero la verdad, no, Analía, es que es así. Es dramático. Es dramático. Yo pienso todo el tiempo, mientras te escucho, en tantas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, una vez hablar con una madre que el hijo está preso bueno, cayó por vender drogas, y me dijo, ¿y qué querés? Él siempre quiso tener cosas que no pudo tener, que yo no le pude dar. Claro. Y se contactó con un narco que en una semana le dio la plata para comprarse las zapatillas y el celular de sus sueños. Claro. Y ahora está preso. Claro. Y no lo analizamos desde ahí. Es dramático, porque es cierto esto de que el consumo, la demanda, si no tenés, no sos, no existís. Claro. Y por otro lado, digamos, la explotación en los puestos de trabajo. Hace poco hablaba con un ex detenido, un muchacho que salió en libertad, y me decía que lo único, él rescataba, ¿no? Era un mensaje, me escribía mientras iba en el subte, viajaba alrededor de 3 horas y media para ir y otra tanto para volver, vive en conurbano, pero lo que él le daba tranquilidad es que tenía obra social, porque tiene un nene. Pagaban muy mal, no lo veía más que los jueves, dice, porque yo salgo y el nene duerme y cuando vuelvo ya está dormido, pero él tiene obra social. A ver, con eso encontraba que resolvía, digamos, algo, su terrible situación laboral, que no le permitía más que eso, darle tranquilidad que si el nene se enfermaba iba a tener cobertura. En realidad el escenario es dramático, incluso porque buena parte de los que salen no tienen red afuera, no tienen quien los reciba. Claro. Entonces no hay trabajo, y menos si tenés antecedentes. Por eso digo, son políticas. Son políticas. Son políticas. No tenemos. Deberían estar acompañando, digamos, si uno realmente creyera, y usando el término que usa el servicio penitenciario, la reinserción, que si uno creyera que eso existe, debería generar condiciones para que sucediera. Sí, para que la gente no regrese. Claro. Pareciera que hacemos todo lo contrario. Claro, o por lo pronto no miramos. Y bueno, en nuestro caso lo que hacemos es mirar mientras están ahí, pero mi preocupación emerge en esto de, bueno, ¿y después qué hacemos? Nada. Por ahora nosotros como universidad no estamos acompañando eso, lo que no quiere decir que no lo estemos viendo. Claro. ¿Sí? Sí. Analía, es un placer
esta charla. No va a ser la única, la última. Bueno. Si me permitís, otro día te vuelvo a llamar. Porque me parece que de estas cosas tenemos que hablar, especialmente en los medios públicos, ¿no? Porque si no problematizamos, si no reflexionamos sobre nuestras propias prácticas, ya sea como comunicador, como profesor, como en cualquier lugar donde uno actúe, desde cualquier situación social, no hay ninguna salida posible sin reflexión. No la veo, por lo menos yo. No, por supuesto que no. Comparto plenamente. Bueno, te agradezco enormemente tu tiempo y bueno, ya estaremos en contacto en alguna otra oportunidad para charlar. Cuando gustes, un gusto. Un gusto, Analía. Un abrazo. Bueno, así conversábamos entonces con Analía Umpierres, doctora en educación, profesora, que trabaja en contextos de encierro, en un programa que coordina la Universidad Nacional del Centro y también de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Y bueno, para pensar esta entrevista, vaya si hay temas para pensar. Muchas gracias.